Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1092 del manga, el cual, si esto me reacciona a él, si no habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que, bueno, como viene siendo habitual en estos últimos capítulos, al seguir en la misma línea, me ha gustado. No es un auténtico capitulazo, seguimos sin llegar a ese punto de capítulos de acción que te dejen la boca completamente abierta, pero bueno, ya ese final sí que creo que nos está dando a entender que nos vamos acercando poco a poco a ello. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El incidente de Kuma el tirano destrozando la Tierra Santa comienza en Mariejoa un día antes de los acontecimientos que se están dando en el presente en Egghead, con alguien gritando que finalmente ha escalado hasta llegar a la cima, que el esclavo invencible ha vuelto, para de seguido ordenar a los soldados que le detengan de una vez por todas, respondiéndoles estos mientras intentan encadenarle y atacarle con lanzas, que no pueden, que es imparable, que sea cual sea el lugar al que se dirige, no se va a detener hasta llegar a su destino. Instante en el que Kuma usa un Ursus Shock gigante con el que acaba con todo lo que le rodea, quedándose a cambio, eso sí, muy cansado. Cuando de repente frente a él aparece Akainu preguntándole qué narices cree que está haciendo. Primero fueron los revolucionarios el anterior día y ahora esto, así que más le vale que esté listo para responder frente a estos incidentes devastadores nunca antes vistos. Momento en el que un Tenryubito, tras pisar a uno de sus soldados sin ningún tipo de piedad, interrumpe esta conversación para primero comentar que estos soldados son inútiles y segundo decirle a Akainu que anoche ordenó Bogavante para cenar y le respondieron con que no tenían, añadiendo otros dragones celestiales que también se encuentran allí que nunca antes había ocurrido esto, siguiendo con la pregunta de qué narices está pasando con el abastecimiento de comida de Mariejoa, comentando otro de los Tenryubitos que eso ni siquiera es la cosa más importante, que él acaba de ser brutalmente herido ahora mismo, así que más le vale que mate al tirano de Kuma lo más rápido posible. Comentarios que Akainu parece decidir ignorar al continuar hablando con Kuma, diciéndole que presten mucha atención, que si no pueden mantenerle controlado, entonces definitivamente no se pueden permitir dejarle libre ya que supondría un peligro demasiado grande para la gente, añadiendo que le dijeron que se supone que hace tiempo perdió su capacidad de hacer cosas por deseo propio, que perdió su conciencia, así que si no se diferencia de un hombre muerto, entonces ¿a dónde narices se está yendo? Para terminar por usar la misma técnica con la que le derritió la cara a Shirohige contra Kuma, causando en este el mismo efecto, saliendo tanto humo como sangre de su cuerpo, comentando a raíz de esto el almirante de flota que al menos sangra como un hombre, comentario que Kuma ignora por completo para comenzar a correr con intenciones de llegar al que sea su objetivo. Momento en el que Akainu, mientras le dice que no tan rápido, le lanza varios proyectiles de magma con su brazo, impactando justo uno de estos en uno de los pies del revolucionario, lo que podía parecer que sería su fin, pero usando el poder de su Akuma no Mi, desaparece de la nada, dejando a Kainu muy pensativo, concretamente recordando la última vez que capturó a Bonney tras ser entregada a la marina por Kurohige, cuando le dijo a la supernova que podía quejarse todo lo que quisiese, pero que la mente de su padre nunca volvería, que él mismo se prestó como voluntario para convertirse en un arma de guerra, acusándole Bonney en ese momento de mentiroso, que él nunca elegiría hacer algo así por sí mismo, que nunca la dejaría atrás, para terminar por comentar a Kainu ya en el presente, mientras es duramente criticado por los Tenryubitos por dejar escapar al invencible esclavo, ¿a dónde habrá ido? Y si acaso no es una simple marioneta, sin mente y sin voluntad. Pregunta, o bueno, quizás mejor dicho, preguntas que todos nos estamos haciendo, a dónde se está dirigiendo Kuma y si realmente siguen sin tener conciencia viendo las últimas maneras de actuar que ha tenido, concretamente desde que comenzó a salir del reino Kamabaka. Con respecto a la primera pregunta, yo sigo opinando lo mismo que dije en su día, lo mismo que cuando comenzó a salir del reino Kamabaka, y es que apostaba a que se está dirigiendo
a Egghead para ayudar, para proteger o para salvar ya sea a su hija, a Bonnie, o ya sea a Vegapunk. Lo bonito supongo que sería un poco más lo primero, pero supongo que tiene más sentido lo segundo, puesto que Vegapunk claramente se encuentra en una posición mucho más de peligro que Bonnie. Pero lo que me resulta un poquito raro en relación a esto es que haya pasado justo por Mariejoa. Entiendo que pasó por una zona de la Red Line que no podía atravesar, porque al fin y al cabo es un trozo de tierra enorme, así que como que atravesarla recto rompiendo la tierra está complicado, y entiendo también que quizás no podría ir bajo el agua, pero me resulta muy extraño que justo por la parte de encima que ha pasado, que ha escalado toda la Red Line, y que justo haya pasado por donde se encuentra Mariejoa en lugar de haber evitado el lugar, porque es que ya no es que haya entrado Mariejoa como tal, es que estaba al lado del castillo, estaba al lado de Pangea, y entiendo que eso sí que podría haberlo evitado en una situación normal, ya que es complicarse el lugar al que se dirige, a no ser que realmente se quiera dirigir a algún lugar de Mariejoa. Pero bueno, igualmente sigo apostando más por la primera opción y diría que sigue sin tener conciencia, desgraciadamente, que más bien creo que lo que está ocurriendo ahora es algo muy similar a lo que ocurrió durante el time skip, y es que os recuerdo que durante esos 2 años Kuma ya había sido como programado para ser un arma, pero durante ese tiempo estuvo protegiendo el Thousand Sunny, y entiendo que eso es una petición que le pidió Kuma a Vegapunk para que llevase a cabo, es decir, que Kuma, para convertirse en un arma, le pidió a Vegapunk a cambio que le programase para defender el barco de los Mugiwaras durante esos 2 años. Teniendo esto en cuenta, yo creo que es muy posible que también esté programado para salvar a su hija o para salvar a Vegapunk de una situación en peligro, así que estas 2 pequeñas teorías son las que más me encajan en relación a lo que está ocurriendo ahora mismo con Kuma. Volviendo con el capítulo es como nos movemos a Egghead, donde tras ver cómo gracias a haber puesto a los nuevos modelos de pacifistas de su lado, la marina está consiguiendo acabar con el poder militar de Vegapunk y por lo tanto están pudiendo desembarcar en la isla, Oda nos mueve a la continuación de la batalla entre Luffy y Kizaru, en la que Luffy no para de atacar transformado en Snake Man, y Kizaru, defendiéndose como puede, le está diciendo que ahora entiende cómo es que se convirtió en el hombre capaz de derrotar a Kaido, que desde luego que se ha convertido en alguien muy fuerte, pero que igualmente debe de preguntarle por qué un pirata como él ha decidido proteger a un hombre como Vegapunk, respondiéndole Luffy que precisamente a él le gustaría saber por qué quieren matar a Vegapunk, respondiéndole Kizaru mientras se aleja muchísimo y a una velocidad que pilla un poco por sorpresa a Luffy, que él no quiere, que por supuesto que no quiere matarle. Al fin y al cabo conoce a Vegapunk desde hace muchísimo tiempo, por eso apreciaría que se mantuviese alejado de este asunto. Y con la frase de la aceleración es poder, transformado en luz, se vuelve a acercar a Luffy a una velocidad increíble, consiguiendo primero cegarle por el brillo y segundo pegarle una patada tan fuerte como para lanzarle realmente lejos, atravesando por el camino el Vegaforce 1 por la mitad y por lo tanto destruyéndolo, recordando con pena en ese momento por Salino el día en el que Vegapunk lo construyó y le dijo que este robot gigante era el sueño de la humanidad, terminando Luffy por estamparse contra la barrera defensiva de la planta del laboratorio y por lo tanto causar una explosión en su propio cuerpo. Tras ver cómo el Thousand Sunny cae al suelo y Lilith, Franky y Bonnie salen volando por el Vegaforce haber sido partido por la mitad, la primera de los 3 le dice a sus 2 compañeros que corran por sus vidas, que el Vegaforce está a punto de... Pero antes de poder terminar la frase, el robot explota, que es lo que Punk 02 iba a decir, causando que estos 3 vuelvan a salir volando, aunque afortunadamente a salvo al Lilith haberles avisado a tiempo, lo que acaba llevando a que los 3 se quejen de Kizaru, Lilith por haber destruido el robot de sus sueños, Franky por haber hecho que el Sunny haya caído al suelo de manera tan brusca, y Bonnie por haber hecho que Luffy saliese volando.
momento en el que el mismísimo Kizaru se planta frente a ellos, diciéndole a Bonnie que hay que ver lo mucho que ha crecido, que los niños de hoy en día crecen muy rápido, para pasar a preguntarle si acaso no odiaba al Dr. Vegapunk por lo que hizo, añadiendo que estará feliz por haber una orden de asesinato sobre él, respondiéndole Bonnie que la situación ha cambiado, que su ira ahora tiene un nuevo objetivo. Momento en el que pasa a atacar al almirante con su habilidad de cambiar de edad al objetivo, pero sin ningún tipo de éxito al conseguirlo esquivar con una increíble facilidad gracias a la alta velocidad que posee por su Akuma no Mi, lo que aprovecha para que mientras dice que le gustaría no tener que herir a más de sus conocidos siempre y cuando no sea parte de su misión, golpearle con una fuerte patada hasta estampar a Bonnie contra la barrera defensiva y hacerle explotar de la misma manera que a Luffy, causando así que Franky se enfade aún más de lo que ya estaba y se prepare para lanzar a Kizaru uno de sus famosos Radical Beam, pero antes siquiera de terminar de nombrar el ataque, el almirante desaparece de su vista, dándose cuenta al instante Franky que eso significa que el cuerpo original de Vegapunk se encuentra en problemas, decidiendo rápidamente contactar con Usopp vía Denden Mushi para avisarles de lo que puede ocurrir, no permitiéndoselo Vegapunk al dejarse llevar por la euforia de haber conseguido descifrar el código de York, quien como no les maldice, pasando a comentarle Vegapunk a Franky que ya pueden desactivar la barrera defensiva, así que siempre y cuando ellos estén listos es lo que harán, respondiéndole Franky que justo precisamente de eso quería hablarle, siendo ya demasiado tarde al Kizaru aparecer de repente frente a Vegapunk diciéndole que su plan de escape ha acabado siendo un fracaso, ya que personalmente se ha encargado de destruir su robot gigante de ensueño, lo que deja al científico completamente sorprendido y atemorizado, al igual que a algunos Mugiwaras, para terminar por decir Kizaru que espera que lo entienda, que esto también es muy difícil para él, así que agradecería que no largasen demasiado lo que inevitablemente va a suceder, cuando de repente se comienzan a escuchar unas risas por parte de alguien que dice que eso ha dolido, pasando a ver a Luffy transformado en un gigante gracias a la quinta marcha, y con Luffy agarrando a Kizaru, con Kizaru comentando que al fin apareció, que esto es de lo que es capaz, con los tambores de la libertad sonando, y con el robot ancestral despertando a raíz de esto, es como acaba este capítulo. Capítulo que nos ha dejado varias cosas para comentar, como por ejemplo una pequeña, muy pequeña, no ha sido nada realmente relevante, queja que ha habido por parte de ciertas personas en relación a que Luffy no use la quinta marcha desde el principio, cuando realmente es la habilidad que necesita usar para poder derrotar a personajes tan fuertes como lo son los almirantes. Y con respecto a esto, yo lo único que tengo que decir es lo mismo que dije ayer en la reacción, y es que entiendo el punto de vista de la gente que se queja un poco respecto a ello, pero yo me lo tomo como una pequeña conveniencia de guión que simplemente Oda usa para poder desarrollar ciertas cosas más fácilmente y también para ir generando interés hasta que llegue ese momento, y que cuando ocurra sea un momento como más destacable que si simplemente ocurriese de primeras. Por supuesto que a mí hay veces en las que también me gustaría que Luffy diese todo desde el primer momento, pero creo que es algo que se puede comprender que Oda no lo haga de esta manera. Pero bueno, también es comprensible que haya gente que se queje de esto. Otro tema a comentar en relación al capítulo es una de las frases que Kizaru le ha dicho a Bonnie, la de que hoy en día los niños crecen muy rápido, frase que claramente está dicha con segundas intenciones por parte de Kizaru, bueno, mejor dicho, por parte de Oda. Ya en el SBS del tomo 68, cuando reveló las edades que tenían los supernovas, mientras que a todos los supernovas les puso una edad fija, con Bonnie dijo que tenía una edad estimada de 24 años post-time skip, es decir, usó el término estimado o estimada, es decir, ya nos estaba dando a entender que esa no era la edad real de Bonnie, y ya
con lo que le ha dicho Kizaru a Bonney en este capítulo casi como que nos lo confirma en efectos prácticos. Así que Bonney es más joven de lo que aparenta, aunque sinceramente no creo que haya una diferencia tan grande. Es decir, en lugar de 24 años no creo que tenga 8 años, sino que supongo que tirará más a, no sé, 16, 18 años, algo de ese estilo. Pero bueno, sinceramente tampoco creo que este tema sea muy relevante, a no ser que Oda lo use de alguna manera para conectar alguna cosa en el futuro. Pero bueno, al menos curioso es. Otra de las cosas de las que desde luego que toca hablar de este capítulo es el robot ancestral. Es lo último que hemos visto, y es que ha sido despertado tras escuchar los tambores de la libertad que suelta Luffy, por decirlo de alguna manera, cuando se transforma en Nika o en Quinta Marcha, o cuando digamos que Joy Boy está muy presente en sí, por decirlo de alguna manera. Pero en relación a esto, algo que me ha sorprendido bastante es que he visto un poco de debate en relación a si va a ser un aliado o si va a ser un enemigo. Y sinceramente no sé muy bien de dónde sale la posibilidad de que sea un enemigo, puesto que a mí me parece bastante claro que es un aliado, ya no solo por ser una comparativa similar a lo que ocurrió en Wano con Zunesha, sino porque, sobre todo, cuando aparece este robot por primera vez en el capítulo 1065, en uno de los primeros capítulos de Egghead, justo aparece cuando Shaka le está diciendo a Franky que cómo se quedaría él si le dijese que no es la primera vez en la historia que ha habido un avance tecnológico tan intenso, sino que hace 900 años hubo un reino con un avance tan grande como el que hay en Egghead. Y justo cuando Shaka, cuando Vegapunk 01, Punk 01 está diciendo esto, es cuando Oda nos muestra el plano de este robot ancestral. Es decir, creo que ahí Oda ya nos estaba dando a entender que el robot ancestral pertenece al reino que desapareció por parte del gobierno mundial. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo todas las razones que hay es para creer que va a ser un aliado y no un enemigo. Así que muchísimas ganas por ver qué tiene este robot ancestral para ofrecer, porque por apariencia claramente parece muy antiguo, pero si la tecnología era tan avanzada como la que hay en Egghead, puede ser realmente sorprendente a la hora de pelear. Y ya por último quiero hablar acerca de una curiosidad, y es que mientras que estaba buscando en qué capítulo salió por primera vez este robot ancestral, me he dado cuenta que el arco de Egghead comenzó en el capítulo 1060, el cual se publicó en Japón el 20 de septiembre de 2022 y por lo tanto para nosotros el 19 de septiembre. Es decir, mañana, o bueno, depende cuando estéis viendo este vídeo, se cumple ya un año desde que entramos en el arco de Egghead, y en ese entonces, y desde ese entonces, Oda tan solo ha sacado 32 capítulos. Es cierto que hemos tenido un mes de descanso por el tema de la operación de la vista, pero más o menos esto lo comento para que os hagáis una idea de cuántos capítulos de One Piece, del manga de One Piece, salen al año. Además, este año creo que también hemos tenido unos pocos descansos más de lo habitual, supuestamente por el live action de One Piece, sobre todo en esta última recta de promoción. Y ahora que se ha confirmado la segunda temporada, quizás estos descansos también son más habituales. Pero bueno, que al ritmo que vamos, para que salgan 100 capítulos, tienen que pasar 3 años. Y hay que pensar que todavía queda por ver muy seguramente el BAF, falta ver la batalla contra los piratas de Kurohige, puede ser que vayamos a la isla final del Grand Line, no Laugh Tale, sino la que se encuentra como, vamos, dando toda la vuelta al Red Line, prácticamente justo antes de terminar de dar toda la vuelta, tenemos que ir también a Laugh Tale y tenemos que ver la batalla contra el gobierno mundial. Así que si vamos a ritmo de 100 capítulos
por año y solamente Egghead, aunque es cierto que Oda lo ha mezclado con capítulos fuera de este lugar, lleva 32 capítulos, haceos una idea de lo que todavía le falta a One Piece, es decir, que en menos de 3 años no termina ni de broma y quizás hay que dar gracias de que termine en 5 años, pero bueno, yo personalmente no tengo ningún tipo de queja en relación a esta. Sé que ha habido mucha gente como que se queja de tanto parón que hay de One Piece, pero sinceramente yo disfruto que tengamos One Piece para más rato, que aunque sea en una periodicidad quizás más cortada, el simple hecho de saber que sigo teniendo One Piece para leer nuevos capítulos, a mí la verdad es que me hace muy feliz. Así que mientras lleguemos al final en algún punto y no pase nada antes, a mí me da igual que termine, antes o después. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradezco muchísimo que deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo de cuándo salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradezco muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.